Hola Joeli, mucho gusto en saludarte, igual a Luis Miguel que ya lo veo por ahí. Así es, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, también bienvenido, un gusto saludarte. El gusto es mío, Joeli. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hagamos un balance de las campañas, Salvador. Así es, bueno, pues terminan, estoy tratando de centrarme, Joeli, pero bueno. Ahí estás bien. Ok, bueno, pues lo que hemos visto es que pues fueron unas campañas marcadas por la guerra política dura, pero bastante limpia en muchos sentidos, porque a diferencia de otras campañas donde había más guerra sucia, donde veíamos más lucha de lodo, en estas campañas, señaladamente en la del Estado de México, hubo una especie de pacto de no agresión entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Sí, se criticaron, confrontaron ideas, se movieron cada una con sus respectivas estrategias, pero finalmente no hubo un encontronazo, digamos, que se pudiera llamar ¿no? Los números hablan por sí sola. Por ejemplo, Delfina recorrió los 125 municipios del Estado de México, se gastó 187 millones de pesos, y del otro lado, Ale del Moral visitó pues más de 90 municipios, se gastó 300 millones de pesos y pues asistieron a 2 debates. Finalmente ya la moneda está en el ciudadano y claro, también en la capacidad de movilización de estos dos partidos, que ambos, tanto Morena como el PRI, tienen una posibilidad de movilización bastante grande y bastante amplia. Me parece que ya la diferencia va a ser justamente qué tanto puedan mover a sus bases estos dos partidos, porque ahí pues ya el asunto es qué diferencia va a haber entre la que gane y el segundo lugar, y sí es importante el porcentaje que obtenga de diferencia ambas candidatas, Joely. Sí, Luis Miguel, precisamente, sin hablar de ganadores ni perdedores y obviamente más allá de los candidatos, es importante tanto la elección del Estado de México y Coahuila, pero para empezar, ¿cómo estuvieron según tu valoración las campañas y por supuesto lo que está en juego? Creo que recupero lo que dice Salvador. Fue una campaña que afortunadamente no tuvo violencia, ni violencia virtual, ni violencia verbal, y hay que subrayarlo, es una maravilla en este contexto, en este país, que no estemos hablando de violencia física. ¿Por qué lo digo? Si comparamos con el 21, con el 18, donde parte de la nota que buscábamos en las campañas es, bueno, hay muertos o no hay muertos, etcétera, que no estemos hablando de violencia es una buena señal. Yo diría que tenemos, por decirlo de alguna manera, una deformación. Analizamos las campañas desde la Ciudad de México, yo diría, es la campaña en la Ciudad de México por cercanía, por importancia, la campaña en el propio Estado de México y esta dimensión virtual que son las encuestas publicadas, las que se dice que no se publicaron, cómo fueron relevantes las encuestas para ir marcando un tono, literalmente le daban como una especie de música de fondo a las campañas. Me parece interesante este tema de la violencia, porque efectivamente, a diferencia de otros procesos electorales, aquí no los contamos, no los contabilizamos por número de muertos o episodios particularmente violentos, ni en el Estado de México ni en Coahuila. Ahora, ¿cuáles son los retos para los institutos electorales estatales y, por supuesto, un primer ejercicio para Guadalupe Tadei, Luis Miguel? Lo decía Salvador, y creo que hay que enfatizar la línea tan delgada que hay entre movilización el día de la elección, movilización legítima, legal, y manipulación de los votantes. Yo diría que el mayor reto es que efectivamente esa línea se respete, que la movilización corresponda a lo que la ley permita y no se pueda confundir con coacción de voto. Creo que esto va a ser mucho más complicado en el Estado de México. Lo decía claro, bien Salvador, no es un solo partido el que tenga el monopolio de la capacidad de movilización y el que debe estar vigilado.
Salvador, la consejera presidenta del INE, un gran reto, ¿y qué papel en todo caso juegan los institutos electorales estatales? Muchos se quejan de que no hay suficientes recursos para poder ejercer como se esperaría el próximo domingo y incluso tampoco en la etapa de campañas. Bueno, lo que hemos visto en los años recientes es que está muy aceitado ya el trabajo de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral. La instalación de las casillas suele ser con unos porcentajes de eficiencia muy, muy altos. El trabajo de las jornadas y los incidentes que llegan a haber en los últimos años en realidad son muy pocos. Sí está a prueba la nueva consejera presidenta para que todo transcurra como estamos acostumbrados en México a que ocurran ya las elecciones con brotes pues de incidentes, digamos, pues normales o esperables. Puede ser que haya alguna se detecte algún tipo de coacción del voto, de compra de votos, pero en volumen no ha sido algo importante ni fuerte. También pues subrayar que el nivel de tensión política, por ejemplo en Coahuila, en la cual pues pasó un asunto muy peculiar que se tensó las campañas hacia el final porque tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo a nivel nacional decidieron apoyar al candidato de Morena, Armando Guadiana. Sin embargo, los alfiles locales, Ricardo Mejía por el PT y Lenín Pérez por el Partido Verde, ellos dicen no, nosotros seguimos en la contienda. Entonces eso tensó la política local, pero no llegó a más. Es decir, hay que destacarlo y subrayarlo como uno de los grandes avances de nuestra democracia, que se dirimen los asuntos a través de los cauces y los canales políticos que no están exentos de dimes y diretes, pero ahí lo que queda en el aire es que hay una bolsa de votos de un 28% más o menos representan el PT y el Partido Verde, que una parte se mantendrá con sus candidatos, otra parte se irá hacia Guadiana, otra parte hacia Manolo Jiménez y quizá otra parte se mueva hacia la abstención. Así que me parece que en el caso de Coahuila, al igual que en el Estado de México, ya la expectativa es ver qué diferencia de numerito hay, qué porcentaje hay entre el primero y el segundo lugar. Eso va a tener muchos significados políticos ya para la noche del domingo, Joel. ¿Será que a partir del lunes 5 de junio estas alianzas entre partidos quedan como están marcadas hasta hoy o vamos a seguir viendo cambios, Salvador? Bueno, pues lo que hemos visto es que lo que vamos a escenificar el domingo es un gran duelo entre Morena y el PRI. ¿Qué tanto avanza Morena? ¿Qué tanto se mantiene o retrocede el PRI? Porque las abanderadas y los abanderados principales son de esos sí, dos partidos. Así que es un duelo entre Morena y el PRI, un partido que en los últimos del 2018 a la fecha ha ganado 22 gubernaturas, en el caso de Morena, y en el caso del PRI, que arrancó el 2018 con 15 gubernaturas, pues ahora solo tiene 3. Así que, digamos, es como la nueva clase política, sí, la clase política emergente y la clase política tradicional. Unos acompañados de dos partidos pequeños, el Verde y el PT, y los otros pues de sus anteriores contendientes. Hace 10 años, si ustedes recuerdan, no nos hubiéramos imaginado al PAN y al PRI y al PRD, los partidos que fueron los protagonistas encontrados en la guerra política hasta hace poco, hasta hace 6, 7 años, ahora se alían contra el jugador emergente, ¿no? Izquierda, derecho, centro, por decirlo de alguna manera. Jorge Cepeda Patterson escribía que Morena está permitiendo y negociando y cuestionaba qué se está negociando con los partidos satélite como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y cuestionaba cuál debería de ser el papel de esos partidos satélite rumbo a la elección del 2024, porque parece que más que apostarle a un proyecto de visión, como bien dice Salvador, de izquierda, de derecho o de centro, están vendiendo caro su amor. ¿Tú qué opinas, Luis Miguel? Que cada partido tiene amigos vergonzantes. Por desgracia para el Verde,
se ha convertido en amigo vergonzante en cada proceso, pero es el amigo vergonzante que al final hace la diferencia en la fiesta. Hace 6 años el PRI pudo ganar en el Estado de México, entre otras cosas, por los votos del Partido Verde. Entonces yo diría, en este momento hablamos del Verde, del Partido del Trabajo, pero también hay que hablar de sindicatos o sindicalistas impresentables, de empresarios que patrocinan, que también son impresentables, que están con Morena, con el PRI, con el PAN, con el PRD. Tengo la impresión que en ese sentido nos hemos vuelto como sociedad y en particular los periodistas muy laxos en lo que exigimos. O sea, con la mano en la cintura parecen de la mano, agarrados de la mano, cuando dices, ¿en qué momento se hicieron amigos? ¿Por qué son amigos? No es necesariamente un asunto de derecha, centro, izquierda, como bien lo preguntabas tú, Joely, no es ideológico, es cómo hacemos para juntar más votos, cómo hacemos para que esta mezcla de agua y aceite funcione el día de las elecciones. Decías tú, y no lo quiero perder de vista, uno de los mayores retos de los institutos electorales es en los días posteriores a la elección, del domingo en la noche en adelante, tratar de que cualquier tipo de alegato sobre triunfo ilegítimo sea procesado de la manera en que tiene que ser procesado. Por desgracia, nuestra democracia es inmadura en el sentido que es muy fácil para un candidato perdedor no reconocer la derrota, y creo que es parte de lo que esperamos de la autoridad, de la institución, que esta manera de no reconocer el triunfo del que pierda, de no reconocer la derrota del que perdió, se canalice institucionalmente. Claro, porque al final repercute este discurso sobre el fraude, sobre la ilegitimidad, que ya hemos escuchado a un López Obrador jugando esa carta, la ilegitimidad de, en ese momento, el expresidente Felipe Calderón, pero como bien dices, cualquiera que no resulte ganador se puede jugar esa carta y comenzar a dañar la transición de los gobiernos o incluso la legitimidad del gobierno, un gobierno con una ejecución en paz, con una gobernabilidad del Estado. Tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos a Mesa de Periodistas. Continuamos con la Mesa de Periodistas. Salvador, ¿se puede sembrar esta narrativa del fraude que tenga repercusiones en la legitimidad de un gobierno en cualquiera de los casos, tanto Coahuila como el Estado de México? Fíjate que, aunque sobre todo Alejandra del Moral ha dicho que su contrincante Delfina Gómez ha alegado que pudiera haber... También me parece que el tono, aunque lo han mencionado varios candidatos, el tono no es tan estridente como en otras campañas. Es decir, estas campañas han navegado en una normalidad democrática muy interesante. No vemos el fantasma del fraude que realmente vaya a aparecer para ahí, sino salvo pequeños brotes, pues como en todas las campañas habrá un poco de intento de compra de voto, movilizarán a sus ciudadanos, habrá denuncias de unos partidos hacia otros, probablemente hasta se roben urnas, algunas poquitas, pero no me parece que estemos ante un escenario grave de posibilidad de fraude electoral. Ya hemos avanzado muchísimo en ese terreno. Más bien veo que define mucho lo que ocurra el domingo de cara a la sucesión presidencial adelantada. Ya la noche del domingo arranca el 2024. Totalmente. Inicia la sucesión de 2024 en su etapa más decisiva, porque esta elección, o este sexenio más bien, a diferencia de sexenios anteriores, este momento político es muy importante, porque podría definirse el próximo o la próxima presidenta entre agosto y noviembre de este año. Una encuesta podría definir o darnos el nombre de nuestro siguiente, del presidente que suceda
a López Obrador, sin dar por descontado que habrá campañas, que hay oposición, etcétera, pero tenemos una oposición tan desdibujada, sin figuras, sin propuesta, que la verdad es que como el mismo tú citaste a Jorge Cepeda Patterson, quien ha insistido y ha puesto el ojo en un asunto muy interesante, que es que por primera vez entre agosto y noviembre podemos tener el nombre del sucesor de López Obrador. Una encuesta lo puede definir y está dentro de los cánones de ¿Pero una encuesta o dedazo? Pues no veo dedazo, veo que la influencia del presidente es muy grande, es muy fuerte. Sin duda, las señas y lo que entiendan los morenistas que quiere el presidente, esto es una influencia súper grande. Y la mayoría de no solo los militantes de Morena, sino los simpatizantes del obradorismo van a votar por quien ellos crean que el presidente, que es la favorita o el favorito del presidente. Y a estas alturas, las señas y las señales apuntan a un lugar, pero podrían cambiar, ¿eh? Luis Miguel, ¿coincides? No, yo creo que hay dedazo que lo hacen interesante. El propio presidente entiende que dedazo suena a prismo en los 70s, pero además hace menos interesante en términos de narrativa lo que está pasando al interior de Morena. Vamos a ponerlo en blanco y negro. En elecciones estatales, cuando los candidatos pidieron revisar las encuestas con las que se había definido candidato, nunca se les mostraron las encuestas. Literalmente apareció Copperfield en el momento en el que alguien pedía que le mostraran las encuestas. Estoy pensando en el proceso de Oaxaca hace año y medio, estoy pensando incluso en Ricardo Mejía cuando impugna a Guadiana. Y con lo que acaba de decir. Sí, y me parece que el presidente sea muy popular no quita que en muchas cosas parte de su popularidad tiene que ver con que conecta con mucha gente que tiene nostalgia por un pasado donde hasta la política era más predecible. Creo que una cosa que hay de esa terra es que la democracia es precisamente incierta. Yo sinceramente creo que todavía no es muy pronto para decir que en agosto, septiembre, octubre ya tendremos el nombre de la sucesora de López Obrador, porque falta todavía la elección. Es cierto que la oposición ha hecho hasta lo imposible por anularse, pero todavía le queda rollo a esta película. Marcelo Ebrard dice que el lunes va a dar un anuncio dentro de Morena o lo ven fuera de Morena y pues obviamente lo que significa, Salvador. Fíjate, con respecto a lo que dice mi querido Luis Miguel, yo pienso que el encuestazo sustituyó al dedazo, porque un dato interesante es que Guadiana no era el favorito del presidente. En el caso de Coahuila, el favorito del presidente era Ricardo Mejía, y sin embargo no ganó la encuesta para la gubernatura, para la candidatura de Morena en el caso de Coahuila. Entonces el favorito del presidente compite por el PT, y luego pues el PT lo abandona al favorito al que era en ese tiempo el favorito del presidente. Entonces me parece que hay ahí ciertos matices que el concepto de dedazo ya no se ajusta a los tiempos políticos que estamos viviendo. Me parece que es una influencia muy, muy fuerte dentro del movimiento de la coalición entre Morena, el PT y el Verde, el presidente López Obrador, pero no es todopoderoso como podríamos en algunos momentos pensar. Es una influencia determinante, pero incluso él puede fallar en decidir sus candidatos. Y sería muy peligroso que truquearan la encuesta para la candidatura presidencial del 2024. Y con respecto a lo que dices de Marcelo Ebrard, yo lo veo jugando dentro de la 4T. Me parece que lo que va a anunciar es una especie de propuestas
de cómo deberían ser las reglas para elegir al candidato de su partido, y por ahí va a navegar, va a exigir piso parejo, y pues va a jugar, él ya tiene que jugársela con todo, porque va en segundo lugar, y tiene 1, 2, 3 meses para poder remontar a la aspirante que va en primer lugar. ¿Pero vendría lo peor de la guerra sucia o cómo lo ves tú, Luis Miguel? ¿Se van a respetar? No todas las confrontaciones son guerra sucia. También creo que en esta cultura, vamos a decir, mexicana, donde de repente hasta las cuchilladas tienen que venir envueltas en celofán. Nos parece que guerra sucia es cualquier cosa que no le guste. Para mí guerra sucia puede haber, pero por lo pronto no hemos visto guerra sucia dentro, yo diría, en esta competencia de Morena. Tampoco hemos visto piso parejo. Y los señalamientos que ha hecho Ebrard sobre, por ejemplo, por qué cuando llega a un estado el gobernador trata a cada candidato diferente, yo diría, lo que llama la atención de las quejas de Marcelo Ebrard, a él le preocupa el piso parejo al interior de Morena, pero no el piso parejo de Morena respecto al resto. O sea, lo que estamos viendo, de alguna manera, son dos maneras de competencia inequitativa. Una es al interior de Morena, pero claramente quien está en gobierno está teniendo ventajas de promoción, tiempo pantalla, recursos que no necesariamente son contabilizados. Cuando dicen, bueno, es que yo solo hago campaña los fines de semana, hombre, hasta para planear un viaje de fin de semana, un padre de familia le dedica un rato el miércoles, el jueves y el viernes. Ya no digan un evento donde va a haber 10, 12, 15 mil personas. Respecto a lo que pueda hacer o decir Ebrard, me sorprendería mucho que haya diferencias respecto a lo que él ha venido pidiendo. Él ha dicho, sería bueno que hubiera una fecha para renunciar, que hubiera debates y que las encuestas fueran hechas, en pocas palabras, que los propios aspirantes dieran el visto bueno a las casas encuestadoras. Yo coincido con Salvador, yo no lo veo rompiendo con Morena. Bien. En parte porque su biografía política no ha implicado ninguna ruptura de esta magnitud. Pero es la presidencial, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias a ambos por estar en la mesa de periodistas. Gracias, Joely. Saludos, Luis Miguel. Buenas noches.